Ella es, la doctora Xiomara es doctorante bueno, salió del doctorado en física de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ha realizado varias estancias de investigación en el Laboratorio Argonne en Estados Unidos. Cuenta con 3 postdoctorados en la UNAM, la Universidad Nacional de México, en la Universidad de Sonora y la Michoacana. Ha participado como organizadora de eventos nacionales e internacionales de física de altas energías. Ha sido coordinadora de los talleres de ciencia y tecnología en educación media superior aquí en Chiapas. Ha formado parte del comité organizador de la Escuela de Física Fundamental en México y en Centroamérica. Se ha desempeñado como profesora de cursos de teoría cuántica de campos en Chiapas, Michoacán y Sonora. Actualmente está adscrita al MSTP. Es una investigadora por México y es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es la cromodinámica cuántica, la física armónica, y está enfocado a los temas de confinamiento, rompimiento dinámico de la simetría ideal, las ecuaciones de Schrödinger-Dyson y factores norma. Entonces, los dejo con la doctora. Entonces, adelante, Xiomara, cuando gustes. Gracias, Jorge. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. A ver, creo que yo tengo acceso. Mm, 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 mm. Ay, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los estudiantes que están aquí hoy en este seminario. Yo les voy a platicar un poquito de lo que yo hago en física de partículas en el MSTP y también en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana, donde estoy actualmente haciendo una estancia sabática. Bueno, mi plática se titula Explorando el universo, quarks, gluones y hadrones. Creo que para muchos de ustedes van a ser nuevos estos temas, entonces traté de hacer la plática, la dividí en dos partes, una que es más divulgativa y otra que es más especializada. Entonces, primero me voy a enfocar mucho en la parte divulgativa para los chicos de secundaria que tal vez no han escuchado mucho de estos términos. Entonces, ustedes seguramente muchas veces se han preguntado de qué estamos hechos. Si ustedes me preguntan a mí de qué estoy hecha, pues yo les voy a decir que de órganos. Si ustedes me preguntan que de qué están hechos esos órganos, pues les vamos a decir que están hechos de tejidos. Si ustedes me preguntan de qué están hechos esos tejidos, diremos que están hechos de células. Si les pregunto de qué están hechas las células, ustedes seguramente me van a decir que de átomos. Pregunto de qué están hechos los átomos. ¿Alguno de ustedes me quiere contestar de qué están hechos los átomos? Eso. Quarks. Están hechos, primero, están hechos de protones, neutrones y electrones, ¿no? Y luego, si ya les pregunto de qué están hechos los protones, neutrones y electrones, ahora sí me pueden contestar de qué. De quarks. De quarks. ¿Y de qué están hechos los quarks? ¿No? ¿No saben? Pues esperamos que ya de nada. Esperamos que los quarks sean partículas fundamentales que ya no estén hechas de nada más. Entonces, esta es, por ejemplo, la escala que ustedes podrían tener de un átomo. Un átomo tiene un tamaño por aproximadamente de 10 a la menos 10, pero un quark está más chiquito que 10 a la menos 18. Entonces, los quarks son cosas súper chiquitas que de hecho ya ni podemos ver, ¿no? Los podemos detectar, pero ya no los podemos ver. Esta es una animación de un átomo. Si esta figura estuviera dibujada a una escala con un diámetro de 1 centímetro, entonces los electrones y los quarks serían más pequeños que el diámetro de un cabello y el átomo sería más grande que el largo de 30 campos de fútbol. Entonces, imagínense el tamaño de un cabellito junto a 30 campos de fútbol. Entonces, el átomo es una cosa que está casi vacía. Pero ¿cuántos de estos quarks hay? Bueno, pues hay 6 de estos quarks. Uno se llama arriba, otro se llama abajo, otro se llama extraño
otro se llama encanto, cima y fondo. Y nosotros decimos, por no decir que son 6 quarks, decimos que son 6 sabores de quarks. Entonces los quarks tienen sabor. Pero ¿qué creen? Que también los quarks tienen una propiedad muy bonita que se llama color. Los quarks, además de tener sabor, también tienen color. Es una carga que es muy parecida a la carga eléctrica, pero se llama carga de color. Y la parte de la física que estudia a estas partículas que tienen carga de color se llama la cromodinámica cuántica. Cromo, pues, por el color, ¿no? Esas partículas son, como les dije, muy chiquititas, tanto que no las podemos ver. Esta, por ejemplo, la masa de un quark. Ustedes ahora todavía no saben estas unidades, gigaelectronvolts, megaelectronvolts, pero ya les dije que más o menos son como 10 a la menos 18 el tamaño del diámetro de estas partículas como los quarks. Entonces, esta es su carga eléctrica. Fíjense que acuérdense que la carga está cuantizada porque estamos en términos de la carga del electrón. Ponemos todo en términos de la carga del electrón. Pero los quarks son las únicas partículas que tienen carga fraccionaria. O sea, tienen una carga 2/3 la carga del electrón, menos 1/3 la carga del electrón, más 2/3 la carga del electrón. Entonces, los quarks tienen carga eléctrica fraccionaria, pero ya cuando se juntan para formar protones o neutrones, ya no tienen carga fraccionaria. Por ejemplo, este es un protón. Un protón está hecho de 2 quarks arriba, o sea, 2 de estos, y un quark abajo, o sea, uno de estos. Y un neutrón está hecho de un quark arriba y 2 quarks abajo. Entonces, si ustedes suman las cargas de cada uno de estos, entonces ustedes se van a dar cuenta que tienen carga entera. Por ejemplo, ¿cuál es la carga de un quark U? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Aquí están. 2/3. 2 Positivo, tercios. 2/3. 2/3 positivo. Entonces, 2/3 más ¿este cuánto tiene? También 2/3, ¿no? 2/3 más 2/3. 4/3. 4/3. ¿Y este cuánta carga tiene? Menos 1/3. Entonces, ¿cuánto es la carga total? Más 1. uno. Es 1, ¿verdad? Entonces, la carga de un protón es 1. Y ahora vemos un neutrón. ¿Cuál es la carga de U? 2/3 positivo. 2/3. Más un D, ¿que es cuánto? Menos 1/3. Menos 1/3. Más otro D. En Menos conjunto, menos 2/3. Entonces, es 2/3 menos 1/3 menos 1/3, ¿no? ¿Y eso cuánto es? 0. 0, porque la carga de un neutrón es 0, ¿verdad? Los neutrones no tienen carga. Entonces, cuando ustedes tienen quarks solitos, sí tienen carga fraccionaria, pero cuando los juntan en las partículas como los protones o los neutrones, ya tienen carga entera. Aquí, por cierto, que hay un error, ¿no? Aquí debería ser menos 1/3 y esto debería ser 0. Siempre lo pongo nada más para que los estudiantes detecten el error, pero ahora como ustedes son olímpicos, no hubo necesidad de saber si saben hacer fracciones, ¿no? Bueno, pues los quarks son partículas que son bien interesantes. Los quarks son partículas que no pueden estar solas. Los quarks siempre tienen que estar acompañados de otros quarks. Son como los elefantes, ¿no? Que siempre andan en manadas. Entonces, si yo quiero separar 2 quarks, fíjense que por ejemplo, la cromodinámica cuántica es muy diferente a la electrostática que ustedes conocen. Por ejemplo, cuando ustedes tienen 2 cargas eléctricas y las tienen muy juntas, ¿interaccionan mucho o interaccionan poco? Mucho. Mucho, ¿verdad? Y cuando las separas, cada vez una siente menos a la otra, ¿no? Entonces, de hecho, la fuerza que siente una con respecto a la otra es casi 0, ya cuando las ponen muy lejísimos, ¿no? Pues con los quarks es completamente diferente. Cuando ustedes los ponen juntitos, casi no interaccionan, pero cuando ustedes los van separando, cada vez interaccionan más.
hay más energía entre ellos. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes quieren separar dos quarks, aquí tienen cierta cantidad de energía. Los quieren separar y va a haber más energía. Los quieren separar más y va a haber más energía. Tanto que una vez van a tener tanta energía que van a terminar formando otro par de quarks. Y entonces este se junta con este nuevo y este se junta con este nuevo. Y nunca pudieron separar estos dos quarks. Igual si pasa, si quieren separar estos dos, van a formar otros dos y así, pero nunca los van a poder separar. Entonces, esta propiedad de que no podemos separar los quarks, de que no los podemos ver solitos, se llama confinamiento. Pero, y no, es una cosa que no entendemos mucho. ¿Por qué los quarks tienen que estar siempre juntos? ¿Por qué siempre están confinados? Y uno no hace física por el dinero, pero hay un instituto en Estados Unidos, es este instituto, que tiene los problemas del milenio. Entonces, este es un problema del milenio. Intentar explicar matemáticamente por qué los quarks no pueden estar separados, que es el confinamiento. Entonces, ofrecen $1 millón para la persona que logre explicar correctamente por qué los quarks son tan tóxicos, ¿no? Y no pueden estar solos. Los quarks se agrupan en 3 o en 2. También hay de 4 y de 5, pero los que más vemos son los de 3 y los de 2. Cuando hay 3 quarks juntos, como en los protones y neutrones que ya les mostré, esas partículas se llaman bariones. Y cuando hay un quark y un antiquark, estas partículas se llaman mesones. Pero los dos, todas las partículas que están hechas de quarks se llaman hadrones. Entonces, bariones de 3, mesones de 2, pero bariones y mesones, los dos son hadrones. Entonces, los quarks se rigen por una fuerza que ahorita les voy a explicar. Cuando ustedes tienen partículas iguales, ustedes saben que esas partículas se repelen. Cuando ustedes tienen partículas diferentes, esas partículas se atraen. Entonces, en un protón, por ejemplo, en un átomo, el núcleo está hecho solo de protones y neutrones. Los neutrones, ya vimos, no tienen carga. Y los protones tienen carga positiva. Pero todos los protones que están aquí, todos tienen la misma carga. Entonces, los protones se deben de estar repeliendo. Pero no se repelen, el átomo es estable, ¿no? El núcleo es estable. Entonces, ¿por qué no han explotado esos núcleos? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Sí me están escuchando? Sí, se escucha. Sí se escucha. Bueno, entonces creo que son muy tímidos y no me quieren decir, pero no sé, el átomo no se están repeliendo estos protones, o sí se están repeliendo, pero hay una fuerza más fuerte que la fuerza eléctrica. Esta fuerza, como somos muy creativos, se llama fuerza fuerte. Entonces, esa fuerza fuerte, que es más fuerte que la eléctrica, hace que los protones no exploten, o sea, no se repelan con tanta fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que mantiene unido al núcleo, la fuerza fuerte. Que esta fuerza solamente actúa para partículas muy chiquitas como los quarks. Y hay una partícula que es la que los mantiene como unidos. Esa partícula se llaman los gluones. Y precisamente se llaman gluones porque mantienen unido al átomo. Entonces, esas partículas que se llaman gluones también tienen color. De hecho, tienen una carga de color y una carga de anticolor. Entonces, también se rigen por la cromodinámica cuántica. Entonces, aquí por eso le dice, yo amo tu color más de lo que odio tu carga eléctrica, porque tenemos que la fuerza fuerte los mantiene unidos. Generalmente uno cuando dibuja los gluones los dibuja así como espiralitos. Entonces, eso lo van a ver si se dedican a esto, que esto es como un diagrama de Feynman. Bueno, entonces hay otras partículas que se llaman los leptones. Los leptones son como el electrón. El electrón es una partícula que no está hecha de quarks. Él sí es una partícula fundamental, el electrón.
El protón y el neutrón, ellos están hechos de quarks. Entonces el electrón no es el único de su tipo. Hay otros dos que son como los primos del electrón. De hecho, también tienen su carga eléctrica y tienen otras propiedades. Por ejemplo, está el muón y el tau. Estas partículas sí son diferentes que los quarks. Los quarks no pueden estar solos, pero los leptones sí, ellos no necesitan a nadie. Ellos pueden vivir solos, ¿no? También hay otras partículas que se llaman los neutrinos. Los neutrinos son partículas bien interesantes, pero son bien cambiantes, ¿no? Ustedes pueden ver un neutrino en este momento y lo pueden ver un segundo después y ya es un neutrino completamente diferente. Entonces, con todo esto les quiero decir que hay una tabla periódica que se llama el modelo estándar, que este modelo estándar nos dice cuántas partículas hay de cada uno. Por ejemplo, ahorita ya les dije que hay 6 quarks y también hay 6 leptones. Y aparte hay otras partículas que se llaman las partículas que llevan las interacciones. Hay 4 interacciones, ¿no? Ustedes ya saben. La partícula que lleva la interacción electromagnética se llama el fotón. La que lleva la interacción fuerte se llama el gluón, que ya les acabo de demostrar cómo es más o menos un gluón. La gravitatoria, que esa la medía una partícula que se llama el gravitón. Y la fuerza débil, que es la responsable de los decaimientos, esa está mediada por estas 3 partículas. Entonces, hay partículas que obedecen un principio que usamos en mecánica cuántica que se llama el principio de exclusión de Pauli. Tal vez los de secundaria no lo hayan escuchado nunca y tal vez los de prepa alguna vez lo han escuchado. Entonces, hay partículas que obedecen este principio de exclusión que se llama de Pauli y se llaman bosones, y otras partículas que no, se llaman fermiones. Entonces, aquí ustedes pueden ver una pequeña animación. Aquí son los quarks que andan ahí por ahí dando vueltas y cada vez que interactúan generan los gluones. Estas partículas que parecen ahí fantasmitas son gluones. Que hay otras partículas que se llaman fantasmas, pero de esas no vamos a hablar hoy. Nada más vamos a hablar de los gluones. Pero aparte, fíjense que los quarks tienen otra propiedad muy bonita, que es que los quarks cuando están solitos, si pudiéramos verlos solitos, los quarks pesan bien poquito, como 5 megaelectronvolts. Bueno, eso es poquito, 5 megaelectronvolts. Pero si ustedes los juntan con otros quarks, como siempre están, entonces se vuelven pesados, se vuelven gordos y llegan a medir de 5 que miden solitos, llegan a pesar 300 megaelectronvolts cuando están acompañados de otros quarks. A eso se le llama generación dinámica de masas. Y eso es que los quarks, cuando interaccionan, se vuelven más pesados. Eso es por las interacciones que tienen los quarks con los gluones. Entonces, a veces también no es que uno esté gordo, ¿no? Es que uno interactúa mucho. Y también otra cosa que les quiero decir es que, por ejemplo, un ejemplo más práctico que si yo, ya les dije ahorita cuánto pesa más o menos un gluón. Si yo pesara todos los gluones todos los quarks que me conforman, yo pesaría como 5 kilogramos. Y eso no es verdad, yo peso un poquito más. Y eso es, pero yo peso más por las interacciones, ¿no? Entonces, no hay que interactuar tanto, chicos. Bueno, entonces tenemos los 6 quarks, los 6 leptones, los gluones, los fotones, las partículas mediadoras de la interacción débil. Y nos falta esta, que se llama el bosón de Higgs. Y seguramente es la que ustedes más han escuchado, ¿no? Entonces me voy a remontar a 13,797 años, cuando todo estaba concentrado en una bolita muy chiquitita. Y entonces estaba muy caliente y de repente explotó y eso hizo el Big Bang. Y entonces se formó todo lo que conocemos ahora. Entonces, cuando pasó eso, solo cuando pasó eso, apareció una partícula que se llamó, que se predijo, que lo predijo Peter Higgs y que se llama el bosón de Higgs.
Entonces ahí apareció esa partícula que fue la partícula que le dio masa a todo lo que conocemos. De hecho, también se le llama la partícula de Dios, o lo han llamado en los noticieros, ¿no? La partícula de Dios. Entonces, esa partícula le dio masa a todo lo que conocemos. Y solamente se vio en esos primeros minutos o instantes en que se hizo la gran explosión, ¿no? Entonces, nosotros queremos estudiar el bosón de Higgs. Pero ¿cómo lo podemos estudiar si solamente se dio en esos primeros momentos en que ocurrió el Big Bang? Entonces, tenemos que reproducir esos pequeños, este instante, ¿no? Hay que reproducir ese instante que fue cuando se vio para volver a verlo, ¿no? Y ver cómo es que le hace para darle masa a todas las partículas. Entonces, si ustedes quieren ver cosas como una galaxia, ustedes usan telescopios. Si ustedes quieren ver a un perrito, pues ustedes usan sus ojitos. Pero si ustedes quieren ver cosas chiquititas como los quarks, ustedes tienen que usar los aceleradores de partículas. Es como cuando nosotros queremos saber de qué está hecho algo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber de qué está hecho mi celular, pues lo rompo y me fijo de qué está hecho. Después seguramente no lo voy a volver a armar, pero pues yo ya supe de qué está hecho. Entonces, eso es lo que hacemos con los aceleradores de las partículas. Las rompemos las partículas y vemos de qué están hechas. Y esa era la manera de empezar a ver los bosones de Higgs o ver los quarks, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen que dos partículas choquen y se rompan, ustedes pueden ver cosas bien interesantes. Es como, por ejemplo, si ustedes hacen chocar dos fresas, y después obtienen varias fresas, 9 montones de bellotas diminutas, una banana, unas pocas peras, una manzana, una nuez y una ciruela. Entonces, hay muchos tipos de aceleradores. Hay aceleradores que se llaman de blanco fijo, que es que ustedes mandan nada más las partículas a que choquen con algo. Hay aceleradores que se llaman lineales, que ustedes ponen las partículas en algo lineal y las hacen chocar. Puede ser una en sentido una en un sentido y la otra en el otro, ¿no? Y después las hacen chocar. También hay otros que se llaman sincrotrones, que son así circulares, en donde ustedes hacen que las partículas den varias vueltas, generalmente a fin de que tomen cada vez más energía y que cuando chocan se pueden romper, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos es mejor? Pues depende de qué quieren estudiar ustedes. Si ustedes nada más quieren ver cómo se comportan las partículas, tal vez estos sean muy buenos. Pero si ustedes las quieren romper, tienen que usar este que se llama sincrotrón. Entonces, bueno, regresando al bosón de Higgs, hay que reproducir esos primeros minutos para saber qué pasó, ¿no? Y si podemos volver a ver al Higgs. Entonces, eso lo pensaron muchos científicos y dijeron, bueno, pues vamos a hacer el LHC. Y ese LHC se inauguró en el 2008 y también había que asegurar que este LHC primero tenía que ser muy grande, ¿no? Porque vamos a reproducir los primeros minutos, ¿no? Y otra, que tenemos que ver que las condiciones ambientales no afectaban este acelerador. Entonces dijeron, bueno, hay que hacerlo 100 metros bajo tierra. Y lo vamos a hacer en la frontera entre dos países, entre Francia y Suiza. Está cerca de Ginebra, ¿no? Entonces dijeron, ahí vamos a construir el LHC. Y bueno, lo construyeron y esto es más o menos lo que se hace en el experimento. Entonces, ustedes tienen una bomba de hidrógeno, aquí depositan todos los átomos, luego los separan de sus electrones, les quitan los electrones y lo ponen aquí ya nada más hay protones. Los protones los meten a este acelerador lineal y los hacen avanzar, esto por medio de imanes, ¿no? Porque acuérdense que los protones ya son partículas que están cargadas. Entonces ya se pueden mover porque están cargados. Entonces los meten aquí y ahí los aceleran. Luego los meten en este que es un acelerador ya circular. Ahí los ponen a dar muchas vueltas. Aquí este ciclotrón tiene una circunferencia de 157 metros. Lo que hacen para que den vueltas ahí es que les ponen imanes y les ponen cargas eléctricas para que los vayan atrayendo así de manera circular, ¿no? Ya cuando están aquí ya tienen 1/3 de la velocidad de la luz.
Y entonces, ya que han alcanzado esa velocidad, los pasan a uno más grande y ahí los dejan dar otro ratito vueltas. Y luego los pasan ya al acelerador del LHC, ¿no? Que es este. Que este ya tiene 7 kilómetros de circunferencia. Perdón, este tiene 7 y este ya tiene 27, el gran acelerador, ¿no? Entonces, 27 kilómetros de circunferencia y los dejan ahí dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas durante 30 minutos. Y entonces ya cuando están ahí ya tienen pues casi la velocidad de la luz. Fíjense, dan más de 11,000 vueltas por segundo. Pero como ya no pueden ir más rápido, se empiezan a poner cada vez más pesados. Tanto que ya cuando están aquí en el gran acelerador, ya tienen 7,000 veces, ya son 7,000 veces más pesados que al principio, ¿no? Entonces ya están súper pesados y ya van a una velocidad muy cercana a la de la luz. Y entonces cuando tienen todo eso, hacen uno para un lado y otro para el otro lado, los hacen girar en sentidos contrarios y los hacen chocar. Entonces, la energía que se produce es tan grande que podemos reproducir esos primeros minutos, claro que de una manera microscópica, ¿no? Pero entonces los hacen chocar y entonces, ¿qué creen? Pues que pudieron observar o detectar más bien el bosón de Higgs con una masa de aproximadamente 126 gigaelectronvolts. Entonces, cuando uno como físico hace experimentos, no puedes decir que el primer experimento, si te salió, pues ya está bien, ¿no? Tienes que repetirlo muchas veces y ver que cada vez te da lo mismo. Si cada vez te da lo mismo, entonces quiere decir que estás bien, ¿no? Y entonces, en el 2012, el 4 de julio de 2012, que ahora sí los gringos tienen algo que celebrar, se anunció que se habían descubierto, de hecho no dijeron que el bosón de Higgs, dijeron, hemos observado señales claras de una nueva partícula en el nivel de 5 sigmas en la región de masa alrededor de 126 gigaelectronvolts. Entonces, 5 sigmas con ese nivel de precisión, quiere decir que estaban 99.999 veces seguros de que habían descubierto una nueva partícula, que habían detectado una nueva partícula. Ese anuncio lo dio Fabiola Gianotti, una mujer ahí en este CERN. Y entonces, pues ya estaban bien contentos, ¿no? Porque pues todo embonaba. Aparte, este modelo estándar que les mostré antes, le faltaba, esa era la pieza que le faltaba, ¿no? El bosón de Higgs. Todo lo que había predicho el modelo estándar se había cumplido al pie de la letra. Solo faltaba el Higgs. Entonces, pues ya estuvimos muy contentos de que lo habían descubierto. Y entonces, pues le dieron el premio Nobel a Peter Higgs, porque él había predicho este bosón en 1964. De hecho, lo habían propuesto entre varias personas, pero solamente se lo dieron a Peter Higgs. Bueno, creo que sí se lo dieron a otros dos, creo también. Aquí Peter Higgs y también a Francois y a Robert. A estos otros personas también les dieron el premio Nobel por esta predicción del Higgs. Entonces, pues se los dieron en el 2013, o sea, un año después de que fue descubierto el bosón de Higgs. Entonces, bueno, pues ya estamos bien contentos, descubrimos el Higgs, pero ¿cómo le hace el Higgs para darle la masa a todas las partículas? O sea, ya lo descubrimos, pero ¿cómo le hace el Higgs? Y entonces a veces dijo Fabiola Gianotti, la masa de las partículas estaría causada por una especie de fricción en el campo de Higgs, por lo que las partículas más ligeras se moverían por este campo fácilmente, mientras que las más pesadas lo harían con mayor dificultad. Esa era la explicación de cómo le daba la masa el Higgs a todas las otras partículas. Pero pues yo no le entiendo mucho y yo creo que ustedes no sé si le entiendan mucho, pero a veces uno no le entiende y luego se da cuenta que otras personas tampoco le entendieron a cómo es que el Higgs le da esta masa a las partículas. Entonces había un ministro de ciencia británico que dijo, bueno, ya les he dado mucho dinero para que construyan este LHC y descubran el Higgs, pero yo la verdad ni entiendo cómo le hace el Higgs para darle la masa a las otras partículas.
Entonces le dijo, le voy a dar una botella de champán a la persona que me diga, que me explique bien claramente, con palabras que yo pueda entender, cómo es que el bosón de Higgs les da la masa a las partículas. Y entonces, pues ganó el premio este físico, David J. Miller, y la explicación que le dio fue esta. Imagínense ustedes que están en una fiesta. Y entonces, a esa fiesta hay muchos invitados, ¿no? Todos los invitados que están aquí son físicos. Y también hay algunos olímpicos, ¿no? Olímpicos de física. Entonces, cada uno de estos invitados, imagínense que es un bosón de Higgs. Y entonces, todo el lugar donde está la fiesta, ustedes llámenle un campo de Higgs. Entonces, imagínense ustedes que llega una persona a este campo de Higgs y entonces, imagínense que nadie lo conoce. Entonces, esa persona llega a la fiesta, llega y entra y nadie le hace caso. Él pasa como si nada. Está tan triste que nadie le hace caso que se toma una cerveza. Tan triste, se toma 2. Nadie le hizo caso, él no interaccionó con nadie. Pero imagínense ustedes que a esa misma fiesta llega Peter Higgs. Entonces todo el mundo le quiere preguntar, oye, ¿cómo se te ocurrió la idea del bosón de Higgs, no? ¿Cómo crees que se comporta? Entonces todos los físicos lo quieren saludar. Entonces él también quiere llegar a la barra porque él también quiere tomarse una cerveza. Pero pues no puede porque todos están encima de él, ¿no? Todos quieren platicar con él. Entonces él se siente cada vez más pesado porque no lo dejan caminar. Entonces, él está adquiriendo masa porque está interactuando con todos los invitados de la fiesta. Sin embargo, este no está obteniendo ninguna masa porque él no interactúa con nadie. Entonces, eso es lo que pasa. Afuera de la fiesta, los dos tienen la misma masa, pero ya cuando entran a la fiesta, dependiendo cómo interaccionen con los invitados o con el campo de Higgs, es que van a tener masa o no. Por ejemplo, una partícula que no interacciona con el campo de Higgs, por ejemplo, es el fotón. El fotón no interacciona con el campo de Higgs, entonces puede llegar perfectamente. Pero los quarks, por ejemplo, ellos interactúan con el campo de Higgs. Entonces, ellos sí tienen masa. Entonces, bueno, pues entonces, con esto termino, que ya sabemos, entonces, hasta aquí pienso que ya sabemos cómo se comportan algunas de las partículas. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, entonces se aniquilan. Los gluones son las partículas que mantienen unidos a los quarks. Cuando un gluón interacciona con un quark, le cambia el color. Los leptones son partículas que no necesitan a nadie, a diferencia de los quarks, que son partículas que sí interaccionan, que sí tienen que estar juntas, ¿no? Y también los electrones, perdón, los fotones son partículas que no interaccionan entre ellas, pero los gluones sí interaccionan entre ellos. Entonces, la partícula también que nos hace que seamos gordos, pues se llama el bosón de Higgs. Aquí les puse una pequeña, no todos interaccionamos con todos. Por ejemplo, un bosón de Higgs interacciona con el mismo. Un fotón, por ejemplo, puede interaccionar con los quarks o puede interaccionar con los leptones o puede interaccionar con las partículas W, pero no interacciona, por ejemplo, con un bosón de Higgs. ¿Se ven que no hay ninguna línea que una el bosón de Higgs con el fotón? Por ejemplo, un quark puede interaccionar con el fotón o los Ws o los gluones, pero por ejemplo el gluón tampoco interacciona con el bosón de Higgs y el gluón sí interacciona con él mismo, pero el fotón no. Entonces, esta es una imagen de cómo más o menos se dan las interacciones y las autointeracciones. Autointeracciones quiere decir que interaccionan con ellos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un Higgs quiere ver un fotón, pues no puede. Tiene que verlo a través de un W, ¿no? Primero tiene que interaccionar con un W y después puede ver un fotón. Pero entre ellos directamente no se pueden relacionar. Entonces, esa es la idea de las partículas elementales. Pienso que aquí van todos conmigo, porque ya voy a pasar a la parte más especializada.
Bueno, entonces les dije que los quarks son partículas que no están hechas de nada, pero ellas sí forman, cuando se juntan los quarks, pueden formar lo que se llaman los hadrones. Y un ejemplo de hadrones son, por ejemplo, los neutrones y los protones. Entonces, también les expliqué un poquito hace rato que cuando hay dos quarks, un quark y un antiquark, esas partículas se llaman mesones. Y cuando hay partículas de 3 quarks, esas se llaman bariones. Y fíjense que hay partículas que están hechas de los mismos quarks, pero que tienen masas diferentes. Y a esas les llamamos sus parejas de paridad. Y lo que tienen es que están hechas exactamente de los mismos quarks, pero tienen un número cuántico diferente que se llama paridad. Y eso hace que tengan unas masas bien diferentes y eso no lo entendemos y eso que también queremos entenderlo con QCD. ¿Por qué partículas que están hechas de los mismos quarks tienen masas diferentes? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver unas partículas que se llaman los piones. Los piones están hechos de un quark U y un antiquark D, que ya les expliqué cuáles son los U y los D. Un kaón, que también es un mesón, está hecho de un quark S y un quark U, anti-U. Este Rho está hecho de estos. Estos les llamamos mesones ligeros, porque están hechos de quarks ligeros. Hay otros quarks, estos les llamamos los ligeros, el U, el D y el S. Los pesados les llamamos al C, al T y al B. Entonces, a estos mesones que ya están hechos de quarks que tienen uno ligero o dos pesados, le llamamos los quarks pesados. También los mesones se clasifican de acuerdo a sus números cuánticos, ¿no? Entonces les llamamos pseudoescalares, escalares, vectoriales y axiales. Tienen que ver con sus propiedades de transformación, ¿no? Entonces, no quisiera meterme mucho con eso porque es una cosa más técnica. Pero miren, ustedes con esos 6, consideren nada más los 3 primeros quarks, U, D y S. Con esos U, D y S, ustedes pueden hacer un barión, que son 3 quarks, que esté hecho de un U y 2 Ds. O pueden hacer uno que esté hecho de un U, un D y un S. O pueden hacer uno que esté hecho de un U, un S y un S. O pueden hacer uno que esté hecho de 3 Ds, o que esté hecho de 3 U's, o que esté hecho de un U y 2 Ds. Entonces, todas las combinaciones posibles que ustedes pueden hacer de esos quarks, los puedes poner en estas figuritas. Estas figuritas están graficadas en términos de sus números cuánticos. Un número cuántico que se llama isospin y otro que se llama hipercarga, que después ustedes seguramente los van a ver si se dedican a la física, ¿no? Entonces, esta manera de clasificarlos en estas figuritas muy bonitas se le ocurrió a Gell-Mann y fue por esto que le dieron el premio Nobel. No le dieron el premio Nobel porque propusiera la idea de quarks, no. Le dieron el premio Nobel por esta clasificación de las partículas. Entonces aquí están los neutrones, aquí los protones, aquí otras partículas que se llaman deltas. Y todas estas las puso en unas figuritas aquí, ¿no? Pero fíjense que cuando Gell-Mann lo propuso, todavía no se descubría esta partícula, la que está hecha de 3 quarks S. Pero uno ya lo podía, ahora ya que uno sabe muchas cosas, ya uno lo puede intuir, ¿no? Porque ya había una partícula que estaba hecha de 3 Ds, hay una partícula que estaba hecha de 3 U's, y había todas estas partículas. Como que uno sí podía decir, híjole, como que debe de haber una partícula que esté hecha de 3 S's, ¿no? Entonces, esto fue lo que dijo Gell-Mann. Seguramente hay una partícula que está hecha de 3 S's. ¿Y qué creen? Que, bueno, y aparte, estas figuritas estaban bonitas también, porque si ustedes veían la masa de estas partículas y la masa de estas partículas, la diferencia entre estas dos masas era casi la misma. Y la diferencia que había de aquí a aquí era casi la misma. Y la diferencia que había de aquí a aquí era casi la misma. Entonces, ustedes podían pensar que había una partícula hecha de 3 quarks S y aparte podían predecir su masa, porque sabían que entre escalones era la misma masa. Entonces, Gell-Mann también pudo predecir cuánto debería de ser la masa de esta nueva partícula.
Y pues obviamente se descubrió este barión que está hecho de 3 quarks S, que se llama omega menos. Y pues fue un gran triunfo para los físicos, en especial para Gell-Mann, ¿no? Y de hecho por esto le dieron el premio Nobel por haber descubierto esta partícula. Y entonces ya todo el mundo empezó a creer que los quarks no solo eran entidades matemáticas que usábamos, ¿no? Sino que sí, en realidad existían. Bueno, y entonces también con esa misma idea, ahora podemos hacer figuras que involucren a partículas que tengan también los quarks C y B. Aquí, por ejemplo, les puse partículas que están formadas por quarks C, U, D y S. Entonces, pueden formar estas partículas, esta clasificación que está como en 3 dimensiones. Y también, estos se llaman mesones vectoriales y estos se llaman mesones pseudoescalares. Como les decía, tiene que ver con su spin. Ustedes en algún momento van a ver que es spin. Spin es una cantidad que es intrínseca de las partículas y que se descubrió gracias a la ecuación de Dirac. Entonces, todas estas partículas se relacionan con respecto a su masa. Entonces, si ustedes quieren decir que han visto una partícula de estas, tienen que ver que cumpla con que todas las partículas de aquí tengan más o menos la misma masa y que su diferencia con estas sea más o menos la misma que su diferencia con estas. Entonces siempre tienen que cumplir ciertas propiedades. Miren, todas las partículas que están en azul ya se han sido detectadas en los experimentos. Las que están en rosita, no todas han sido detectadas, pero las que están en verde no han sido detectadas por los experimentos. Entonces es algo que va a ser el LHC próximamente. De hecho, tiene un detector especial para ver estas partículas, las que están hechas del quark B, que es el LHCb. Entonces, cuando uno quiera, si ustedes quieren hacer predicciones de cuánto deben de ser estas masas de estas partículas, tienen que ver que cumplan las propiedades de Gell-Mann predijo, ¿no? Que cada piso debe de tener ciertas propiedades. No solamente se están buscando en el LHC, también en Bell, que está en Japón, en el laboratorio Jefferson, que está en Estados Unidos, en Virginia, en Panda, también se están buscando mucho estas partículas hechas de quarks B, el LHCb que ya les platiqué. También por métodos teóricos estamos investigándolo con muchos modelos para tratar de predecir estas masas de estas partículas. Entonces también, como les platiqué antes, las partículas cuando tienen una paridad, tienen una masa. Y las mismas partículas hechas de los mismos quarks con otra paridad tienen una masa mucho más grande. Miren, casi una diferencia de 500 megaelectronvolts. Entonces, son cosas que no entendemos y que queremos entender usando la cromodinámica cuántica. Entonces, buscar esas partículas y por qué son así es un trabajo que nosotros hemos venido haciendo desde ya hace varios años, ¿no? Entonces, solamente no les quiero asustar con muchas ecuaciones, solamente les quiero presentar, por ejemplo, esto se llama un diagrama de Feynman. Son como los diagramas de cuerpo libre que ustedes ven en mecánica clásica, ¿no? Pero nosotros aquí los hacemos, se llaman diagramas de Feynman. Estas partículas que se ven así como espiralitos, yo les había platicado que eran gluones. Entonces, estas partículas que se ven aquí como líneas, nosotros les llamamos quarks. Entonces, esto se llama un diagrama de Feynman y nos ayuda como a visualizar más el problema. Entonces, yo en especial trabajo con unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Schwinger-Dyson, que estas ecuaciones lo que hacen es que tratan de explicar estas cosas que se llaman propagadores y que son funciones de Green. Tal vez, no sé si creo que en las preparatorias también había funciones de Green, pero se llaman funciones de Green y son una serie infinita de ecuaciones que aparte están acopladas. Entonces es bien complicado resolverlas. Lo que hacemos para resolverlas es decir, hasta aquí, la voy a cortar hasta aquí y hasta aquí van a valer ciertas cosas, pero hay otras cosas que ya no voy a poder calcular si las corto en un lugar, ¿no? Entonces, generalmente las cortamos así, se llaman unas truncaciones. Entonces, esto, por ejemplo, es a un lazo,
quiere decir a primer orden. Si nosotros lo queremos hacer a varios lazos, pues se nos complican muchísimo los cálculos. Entonces, lo que yo hago generalmente es nada más hacerlos a un lazo, y a un lazo son válidas algunas cosas que no dependen del momento. Entonces, solamente les quiero presentar en estos últimos minutos que me quedan algunas de las personas con las que trabajo. Entonces, este es uno de los cálculos que estaba haciendo, que se llama el vértice del quark gluón. Acuérdense que esto les dije que eran gluones y estos eran quarks. Y este trabajo lo estoy haciendo con Luis Albino, que ahora está en España de postdoc. Y también lo he hecho con Rocío y María Elena. María Elena está en Colima. Rocío está en Argentina. Entonces es un trabajo que estamos haciendo desde el vértice quark gluón, y aquí estamos haciendo el saludo de los físicos, ¿no? Que es el de la regla de la mano derecha, que espero que ya se lo sepan, ¿no? Si no los de secundaria, pues en algún momento lo sabrán. Bueno, también estoy estudiando mesones con esta ecuación que se llama la ecuación de Bethe-Salpeter. Eso lo estoy haciendo a ver, déjenme ver si tengo fotos. Aquí, con el estudiante de maestría del doctor Adnan Bashir, que se llama Gustavo, y también con el doctor Bedoya, que está en la Universidad Autónoma de Chiapas. También otra cosa que estamos haciendo es investigar el momento anómalo del muón. Eso lo estoy haciendo con el doctor Bello y con Roger Hernández. Entonces es un trabajo que también tenemos por ahí. Factores de forma de transición de los fotones, que son los experimentos que se van a hacer en el laboratorio Jefferson en Estados Unidos. Lo estoy haciendo con el doctor Adnan y con otros profesores de ahí del laboratorio Argonne. Y bueno, les presento ahí a algunos estudiantes. Bueno, ella no es estudiante, es doctora Rocío, el doctor Manuel, ella es Fabiola, estudiante del Estado de México. Jesús, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas. Edgar, que es estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas también. Y con el doctor Alfredo Raya, que estamos investigando cómo se comportan estas partículas hechas de quarks, pero usando un modelo no relativista. Creo que aquí puedo cortar para que, si tienen preguntas. Gracias. Gracias, Xiomara. ¿Dudas y preguntas, chicos? Anímense. Pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente o escríbanlo en el chat. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda. Y Adelante. sería de cómo interactúan las diferentes partículas, porque mencionan que algunas interactúan y algunas no. Entonces, ¿de qué forma interactúan esas partículas? Por ejemplo, cuando interactúan, por ejemplo, te decía que por ejemplo, cuando un quark interactúa con un gluón, le cambia el color. Entonces, ya cuando tiene un color diferente, forma una partícula diferente. O por ejemplo, si una partícula interacciona con un fotón, ahí se generan otras partículas, ¿no? O por ejemplo, esta que te decía del quark, aquí, por aquí. Ahorita puse un diagrama grande. Aquí. Mira, este se llama una interacción quark-gluón. Aquí son los quarks y aquí está el gluón. Puede ser que un quark y un gluón interaccionen y no pase nada, o sea que se quede el mismo diagrama. Tal vez me sirve mejor el de la otra. Mira, espérame. Las ecuaciones de Schwinger-Dyson, ¿dónde están? Aquí. Puede ser que pase un quark, que un quark y un gluón interaccionen y no pase nada. Pero puede ser que emitan un fotón, o puede ser que emitan 2 fotones, o puede ser que emitan 3 fotones, o puede ser que una vez que estuvieron aquí, ese quark y ese gluón interaccionen, emiten un fotón, y ese fotón, antes de absorberse, emita otro fotón. Entonces pueden pasar muchísimas cosas en el S. Entonces lo que hacemos es que tenemos que tomar en cuenta todas las interacciones
Y como están pasando muchas cosas ahí dentro de ellos, es por eso que está creciendo su masa. Y porque reaccionan de diferentes maneras, ¿no? Y tampoco sabemos, por ejemplo, por qué el bosón de Higgs sí interacciona con los quarks y no interacciona con los fotones. Son preguntas que nosotros también tenemos, ¿no? Por qué sí con algunas partículas y por qué no con otras? Lo que tenemos que estudiar es las ecuaciones de Schwinger-Dyson en todo su nivel, ¿no? Pero son ecuaciones infinitas que no podemos resolver y aparte están acopladas. Entonces, esa es la complejidad de esto. Sí, aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué se genera masa cuando interactúan por la energía? Sí, es por la energía, porque como dije, cada vez necesitas más energía para estarlos separando. Y aparte se genera masa por dos cosas, ¿no? Una es porque el bosón de Higgs les está dando masa. Si están interactuando con el bosón de Higgs, ahí ya están teniendo más masa. Y otra es por las interacciones. Entre más interactúan, más masa tienen. Entonces, creemos que el bosón de Higgs, que es supuestamente la partícula de Dios o la partícula mantita, solamente nos da el 2% de la masa que tenemos. Solo el 2% nos da el bosón de Higgs. Toda la demás masa que tenemos viene por las interacciones entre nuestros quarks. Tengo una duda. Sí. Sabemos a ciencia cierta, o sea, 100% de que, por ejemplo, un bosón de Higgs y un fotón no interactúan, o puede ser que interactúen y no lo notemos. No, no, casi, mira, todavía ahorita apenas 2012 se acaba de detectar el bosón de Higgs. Y sabemos que la principal cosa que hace él es darle masa a las partículas. Como el fotón no tiene masa, pensamos que no interacciona. Pero todavía falta estudiar más el bosón de Higgs, ¿no? No te puedo decir si a través de otra partícula pueden interaccionar. De hecho, sí, interaccionan a través de otra partícula, pero todavía no sabemos bien cómo se comporta el bosón de Higgs con respecto a otras partículas, ¿no? Pero hasta ahorita, hasta lo que sabemos, te puedo decir que no interacciona. ¿Más preguntas, chicos? ¿Puedo preguntarles yo algo? Yo igual tengo otra duda. Ajá, Si, adelante. si se conocen los mecanismos de la interacción entre las partículas. ¿Se conocen los mecanismos entre las interacciones? Ah, sí, sí, se conoce como Sí, el... Sí, ok. sí, de hecho, lo que hacemos es, con estos diagramitas, por ejemplo, aquí lo que está representando es que una partícula que se llama un mesón, que está hecho de un quark y un antiquark, está interactuando con un fotón. Pero acuérdate que los mesones están hechos de quarks, entonces en realidad este fotón no está interactuando con un mesón, sino que está interactuando con uno de los quarks. O puede ser que no esté interactuando con este quark, sino que esté interactuando con otro quark. Entonces, no tenemos que, en mecánica cuántica y en física, tenemos que tomar todas las posibles cosas que puedan ocurrir, ¿no? No solamente te tienes que quedar con la que tú crees, sino con la que con todas, tienes que sumar todas las probabilidades. Por ejemplo, aquí un protón está hecho de un quark T y dos U, pero puede ser que estos dos estén juntos y que este esté separado, o puede ser que los que estén juntos sean este y este esté separado. Entonces, lo que hacemos mucho es usar matrices que nos dicen, ¿qué pasaría si este con este? ¿Qué pasaría si este con el otro? Y luego sumamos todas las probabilidades y eso es lo que hacemos, sumar todas las probabilidades. ¿Más preguntas, chicos? ¿O yo les puedo preguntar algo? Bueno, les quiero platicar tantito antes, ya que se fue Jorge, que me los dejó. Les quiero platicar un poquito sobre, ustedes me van a preguntar y me lo preguntan mucho.
que por qué, que qué sirve en la vida diaria esto de saber los quarks y los protones y los hadrones, ¿de qué sirve en la vida diaria? Bueno, ustedes seguramente han escuchado que hay unas antipartículas, ¿no? De hecho, es una predicción de la ecuación de Dirac, que hay antipartículas. Entonces, cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, ya les expliqué que se aniquilan. Entonces, eso es muy útil, por ejemplo, cuando hay tumores en el cerebro. Entonces, los tumores son, de hecho, esto que les voy a platicar un poquito, me lo contó a mí el doctor Adnan Bashir. Entonces, es esto, ¿no? Entonces, los tumores son cosas que atraen azúcar. Entonces, lo que hacen es que cuando quieren encontrar dónde está un tumor, le inyectan a la persona azúcar cargado con material radiactivo, que claro que está muy diluido, ¿no? Entonces lo inyectan y entonces cuando este material radioactivo se junta con los electrones que tenemos nosotros, empiezan a emitir como fotones. Y entonces se empieza a iluminar como a la parte donde está el tumor, hay más azúcar, se empieza como a iluminar. Se llama un examen PET. Entonces, se ilumina la zona donde está el tumor, entonces pueden saber exactamente dónde está el tumor. Y entonces, una vez que detectan bien dónde está el tumor, le pueden inyectar otra cosa radiactiva que tiene las antipartículas de eso. Y entonces, cuando se encuentra con su partícula, la va a aniquilar. Y entonces, en esto que se llama terapia de hadrones, puede aniquilar los tumores en muy poco tiempo. O sea, hasta en 20 minutos ustedes entran a la operación y pueden aniquilar el tumor como ya está muy localizado, ¿no? Porque también hay que cuidar que no aniquile partículas buenas. Entonces, ya está muy localizado porque ya le hicieron un examen PET antes. Entonces, esta es como una aplicación muy bonita de las partículas. Y ustedes también saben que hay física médica, en donde ustedes pueden estudiar cómo se curan. Por ejemplo, también el cáncer se cura mucho con radiaciones que les hacen a los pacientes. Entonces, esa es una aplicación que ustedes no me preguntaron. ¿Tiene alguna relación el bosón de Higgs y la gravedad? Miren, hay 4 fuerzas fundamentales en la vida, ¿no? En donde estamos. Entonces, está la gravitatoria, la débil, la fuerte y la débil, la fuerte, la gravitatoria y la electromagnética, ¿no? Pero no las hemos podido unificar las 4. Solo están unificadas 3. La gravedad no. Entonces, la idea, el modelo estándar que les acabo de mostrar unifica o incluye las tres que no son la gravedad. La gravedad no se ha podido unificar con las otras que hay. Es un reto también de la física que se puedan unificar las 4 teorías. Y no se pueden unificar porque unas son muy chiquititas, para cosas muy chiquititas como los quarks, ¿no? Que son, ya les dije de qué orden, de 10 a la menos 18. Y hay cosas grandototas, ¿no? Como las galaxias, los planetas y todo eso que son demasiado grandes. Entonces, por eso no ha podido ser, no hemos podido unificarlas. Entonces, en relación a la pregunta si el bosón de Higgs y la gravedad, pues no se puede, no podemos cuantificarlas ni no se pueden comparar, pues, porque las diferencias entre las escalas son muy grandes. Entonces, es un reto, ¿no? Que alguien pueda unificar las 4 teorías. Y, por ejemplo, esta que les platiqué yo, la fuerza fuerte. Se llama fuerte, pero a cosas bien chiquitas, ¿no? Si ustedes ya la comparan con la gravedad, pues no, ya no tiene nada que ver. ¿Más preguntas, chicos? Sí, otra. Ajá. Nos habló de la fuerza electromagnética y de la fuerza fuerte, pero ¿y la fuerza débil? ¿Cómo para qué o para qué sirve? La fuerza débil es la encargada de los decaimientos. Por ejemplo, a veces decimos que
Por ejemplo, llegan rayos cósmicos y que vienen con una energía y luego ya cuando llegan a la Tierra ya decaen en otras partículas como los muones, que si les platiqué un poquito de los muones, son leptones. Entonces, esa interacción débil es la encargada de los decaimientos, de que una partícula decaiga a otra partícula. Esa es la débil. De hecho, hay una teoría que se llama electrodébil, ¿no? Que ya unifica la electricidad, el magnetismo con la fuerza, con la interacción débil. Y de hecho, a ese le dieron el premio Nobel a... ¿Quién fue? No me acuerdo ahorita. No me acuerdo ahorita a quién le dieron, cómo se llama el profesor que le dieron el premio Nobel, pero es por unificar esas dos. Y están muy relacionadas, ¿eh? Bueno, a ver, les dejo una pregunta. Tal vez al final del curso me la quieran dar la respuesta. Yo ahorita les dije que cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquilan. Y por cada partícula del modelo estándar, déjenme ponerles el modelo estándar. Aquí está. Por cada partícula del modelo estándar, cada partícula tiene su antipartícula. O sea, por cada U que hay un anti-U. Por cada C que hay un anti-C. Y así. Quiero que me digan al final del curso o cuando ustedes quieran, bueno, antes que se acaben los cursos, ¿por qué si cada partícula tiene su antipartícula y entre ellas se aniquilan, por qué hay más, por qué nosotros existimos, por qué hay más partículas que antipartículas? Esa pregunta que ustedes no me hicieron, yo se las hago a ustedes. ¿Por qué hay más partículas que antipartículas? Si se supone que debería de haber lo mismo de todas. Y hay muchas otras cosas que no entendemos y que no sabemos todavía, ¿no? Sobre estas partículas fundamentales. Por ejemplo, el Higgs es relativamente joven, ¿no? ¿Ya habían nacido ustedes en el 2012? 24. Sí, ¿no? ¿Ya habían nacido? Sí. Entonces, el bosón de Higgs es relativamente, hace muy poco que lo detectaron, entonces todavía no sabemos bien por qué sí les da la masa a algunas partículas y por qué no a otras, ¿no? Porque a unos nos da más masa y a otros les da menos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿más preguntas, chicos? Bueno, parece que no. Entonces nos Una vemos. pregunta. Yo Ajá. tengo una pregunta. Con lo que acaba de preguntar em, acerca de por qué existimos, me acuerdo que hace, no sé, unos meses vi esa misma pregunta de que antes, cuando al inicio de los tiempos, existía como una tasa de cambio entre radiación y materia y que hubo un momento en el que como que se desbalanceó y ahora hay más materia que antimateria. Me acuerdo que cuando estaba intentando responderlo, yo por alguna razón pensé en el efecto Compton o, o esas dispersiones y solo quería saber si tiene que ver o no. Sí, por ahí va. Pero todavía te la dejo que la pienses un poco más, ¿no? La podemos discutir al final Ok. de sus cursos. Ya que tengan ustedes más física moderna encima, podemos platicar un poco más de eso. Pero pues sí, hay muchísimas cosas. Otra cosa, antes de que me vaya, cuando no todas las partículas tienen antipartícula, por ejemplo, los quarks sí tienen su antipartícula, pero por ejemplo, el fotón no tiene antipartícula, o por ejemplo, el gluón no tiene antipartícula. Las partículas que son, digamos que ya son su misma antipartícula, se llaman bosones de Majorana. Entonces, ya se me ocurrió otra tarea. No sé si puedo dejar tarea, creo que no, pero no importa. Miren, quiero que me digan de tarea también para tal vez al final del curso.
¿cuántas partículas realmente tiene el modelo estándar? Porque ahorita yo les dije que hay estos 6 quarks y estos 6 leptones, pero también les dije que estos quarks tienen sus antiquarks, ¿no? Entonces aquí en realidad no hay 6 quarks, hay 12 quarks. Y también les dije que esos quarks tienen color. Cada quark viene en 3 colores, rojo, verde y azul. Entonces, en realidad quiero que me digan cuántos quarks hay aquí, porque hay antiquarks y vienen en 3 colores. Ahora aquí, estas también tienen sus antipartículas y hay unos que son bosones de Majorana. Entonces, quiero que me digan aquí también cuáles son los bosones de Majorana, o que lo piensen por lo menos, ¿no? Y que me digan estas partículas que llevan la interacción, si son bosones de Majorana. Entonces, tal vez que cuenten todas las partículas que hay aquí es un buen ejercicio, porque esta es nuestra nueva tabla periódica, ¿no? Y si más si nos vamos a dedicar a la física, esto se lo tienen que saber. Ay, creo que ya no estaba compartiendo, ¿no? Bueno, nadie me dijo. Pero bueno, entonces los quarks vienen en 3 sabores, hay 6, en 3 colores y hay 6 sabores. Bueno, ¿más preguntas? O ya se quieren ir a comer. Bueno, parece que no. Entonces nos vemos a las 3, chicos, para su clase de electromagnetismo. Adiós. Gracias. Gracias.